segundo que estoy acomodando mi compu porque no sé por qué cuando yo comparto pierdo el chat y eso que tengo los dos, las dos pantallas. No sé por qué. Ustedes están viendo ya lo que yo Sí, comparto. sí, Sí, Patri, sí, ya estoy Patri, viendo sí tu se ve. pantalla. Ahí Bueno, había, ahí estamos, ahí recuperé el chat. Bueno, chicos, entonces, vamos a empezar tema nuevo. ¿Qué hemos visto de integrales hasta ahora? Hasta ahora nosotros hemos trabajado con las integrales pensándolas como la antiderivada, haciendo más o menos lo que tienen ahí en pantalla. Integrando o derivando, vamos, pero la pregunta es, y a raíz de lo que están, es, ¿qué es lo que es primero? ¿Por qué de la derivada obtengo la integral o integrando una función llego, como dice ahí, ¿qué es lo que es el huevo o la gallina? ¿Qué es lo que tenemos primero? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Es el único sentido de la integral esto? Que sea la operación contraria. Ninguno se anima a pensar el por qué eso. No, lo que pasa para mí es que si la derivada tiene aplicaciones en la vida real, como lo que se ha realizado en la tarea número 2, la integral también tiene que servir para algo. O sea, si no, nunca se hubiera planteado una integral, digo yo. Exacto. Yo creería que cuando se refiere a la integral como anterior a la derivada, se refiere a que obtenemos la derivada o la función del área cuando derivamos el área bajo la curva. A ver, vamos a ir pensándolo. Primero, como dicen ustedes, no es por ser una simple operación antiderivada. Algo, alguna aplicación, algún sentido tiene que tener la integral. Y la idea de esto es pensar si la integral surge de la derivada. No, no surge de la derivada. La integral es una construcción analítica, una construcción de matemática totalmente independiente a la derivada, que es lo que vamos a ver, y después la vamos a conectar con la derivada. Históricamente, la integral podemos decir que es primero que la derivada, porque, como hablábamos el otro día con los chicos, ya se conocen y por algo de algunos libros de historia se dice que ya los antiguos egipcios conocían un método que es la base de la integración para encontrar el volumen del tronco de pirámide. Método que después lo toman los griegos con Arquímedes. O sea que viene de mucho atrás. ¿Y qué es lo que es el método? Y el método se basa en decir que se plantearon que es muy fácil encontrar, por ejemplo, matemáticamente el área de una región plana, de regiones simples. Perfectamente yo puedo construir el área como suma, por ejemplo, teniendo cuadrados y triángulos, yo puedo construir cualquier área conocida como suma de ellas. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un área de unas regiones mucho complejas? Por ejemplo, en la antigüedad y a esa altura, se planteaban decir, bueno, yo quiero sacar la superficie de una isla, y no tenemos una isla rectangular o triangular. Tiene una forma curva y ni siquiera una curva, no es una circunferencia. Entonces, cuando yo tengo por borde, podemos decir, una función cualquiera, ¿cómo calculo el área? Bueno, esa es la idea de los antiguos, era decir, bueno, y si yo la descompongo en áreas
de figuras conocidas como esto, puedo llegar a sumar distintas áreas y llegar. Esa es la idea, tener una función, un área, una función de borde, decir, bueno, la voy a descomponer en funciones, en áreas conocidas. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, ese es nuestro problema actualmente. Desde ahí, desde esa idea parte, encontrar el área bajo esta curva entre un valor A y B en un intervalo. Bueno, hay un señor que se llama Cochise que sienta algunas bases geométricas para encontrar esto. ¿Qué bases? ¿Cómo lo hace? Bueno, lo primero que dice que la función, esta función de borde, debe ser continua. O sea, sabemos lo que es una función continua. ¿Se acuerdan qué condiciones tiene una función continua? Que sea derivable en todo su dominio. Continua, derivable, no era eso, las condiciones estoy preguntando. La continuidad no es un fenómeno que sucede en el dominio de la función, o sea, que todos los valores que... Bueno, la continuidad, recuerden, remítanse a la unidad 2 y recuerden cuando yo decía, primero, la continuidad es un concepto puntual, está vinculado a las condiciones de la función en un punto determinado. Entonces yo decía que una función puede ser continua en un intervalo si es continua en todos los puntos del intervalo. Y tenía tres condiciones que establecían que en un punto la función era continua. Que la función está definida. Ya voy a responder a tu pregunta, Pablo, de qué es lo que es que esté definida. Que esté definida, que tenga límite, y que el límite sea igual a la derivada. ¿Se acuerdan de esas tres condiciones? Que cumplía una función continua. Ah, bien, ahora sí. Bien. Bueno. Ah, está bien, Pablo. No era... perfecto, no era una pregunta. Pero bueno, aclaremos. Todo el resto, ¿entiende lo que es una función definida? Porque vamos a decir varias veces, y vamos a hablar varias veces de funciones definidas. Bien, están diciendo que sí, entonces avancemos. Fijémonos estas condiciones. La función debe ser continua, o sea, no tengo ningún hueco en el intervalo que estoy trabajando. Es positiva, o sea, no negativa, está por arriba del área, para poder aplicar estas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo vamos a hacer primero de esta forma. Cochise dice, voy a dividir el intervalo en subintervalos con un ancho, una longitud delta de x. Bueno, ahora, cada subintervalo tiene un valor mínimo sobre la función, un valor mínimo de la función y un valor máximo. ¿Y qué puedo hacer? Ese valor máximo, por ejemplo, si yo lo tomo como altura, puedo generar un rectángulo, que es el que tengo acá, que va a tener un área delta de x por m sub i, m grande, que es la altura. O puedo tener, si uso el valor mínimo, otro rectángulo que es este celeste, donde su área va a ser delta de x por m sub i, pero m minúscula. Bueno, usa esas cosas, esas herramientas, Cochise, para encontrar el área. ¿Cómo? Tomemos una función conocida, igual a x cuadrado. Y yo quiero el área bajo esa curva entre 0 y 1.
De acuerdo al señor Cochise, yo puedo dividir el área, por ejemplo, el intervalo entre 0 y 1, lo divido en 4 subintervalos de igual delta de x, donde el delta de x de cada subintervalo es 1/4. Entonces, si elijo la altura en el lado derecho, voy a tener estos 4 rectángulos que, si ustedes lo ven, cubren más área que el área que yo necesito bajo la curva, que esta es la curva, la función igual a x cuadrado. Podemos calcular estas 4 áreas y sumar. Ahí lo tengo calculado, tengo el valor de la suma de esas áreas. Pero podría haberlo pensado como las áreas de los rectángulos usando la altura mínima, el m sub i. Entonces me quedan estos otros 4 rectángulos que tengo. Y si yo hago la suma, me queda este número. Ven que son muy distintas. En este caso, una pregunta para ustedes. Yo sé que el área de un rectángulo es base por altura. O sea, B por A, por H. Miren lo que tengo acá. ¿Por qué? ¿Se han dado cuenta de eso? Yo esperaba que alguno de ustedes dijera, ¿por qué ahí hay cuadrados? Bien, Pablo, perfecto. Acuérdense que lo que está diciendo Pablo es esta altura, o esta, y esta altura, ¿qué es lo que es? El valor en el x, 1/4 de la función. O sea, la función que yo estoy trabajando es 1/4 al cuadrado, ahí esa altura, porque es y igual a x cuadrado. Entonces lo que yo he puesto es el valor de la altura. A pesar de estar el cuadrado, esos son valores de la altura. Perfecto. Y miren qué disparidad hay. Muy distinto. ¿Qué pasa? Acá estoy por arriba, me está sobrando área, y acá abajo me está faltando. Todo lo que está en blanco no lo estoy cubriendo. Entonces, pensemos que el área verdadera está entre medio de estos dos valores, pero no sé cuál es todavía. Son muy distintos estos dos valores. Entonces, ¿qué me dice esta metodología? Y bueno, ¿y si hago más rectángulos? Ustedes ven que recién, si duplico, llevo a 8 los rectángulos, se me achican los espacios en blanco para cubrirla, y en el caso de la que iba por arriba, la superior, también tengo menos, porque recién tenía esto. Entonces ahora, al hacer esto, me acerqué más al valor real. Miren, ahora estoy entre 0,27, el área real, y 0,39. Antes tenía 0,21, estaba entre 0,21 y 0,46. Ustedes ven que al aumentar el número rectángulo, la suma de las áreas inferiores aumentó y la suma de las áreas superiores disminuyó su valor. Si tuviera 10 rectángulos, tengo esas distancias. Si tuviera 20, ustedes ven que siempre la inferior va aumentando.
y la inferior va disminuyendo. 38,5, 35,8, y ustedes ven que voy en menos hacia abajo. En cambio acá voy subiendo. ¿Y qué va pasando entre ellas? Miren, acá podemos decir que está entre 30 y 35. Acá 31, 35. Se acorta la separación entre ellas. ¿Ven? Hasta que yo tengo 1000 rectángulos, tengo 0,33 y 0,33. Recién tengo diferencia en la milésima. O sea que a medida que yo hago más rectángulos, es como que disminuye el error. Sí, lo podemos ver de esa forma. A medida que yo hago que las funciones, los rectángulos inferiores, estas áreas inferiores, vaya haciendo más áreas, voy a ir desde un valor creciendo, acercándome al área que yo estoy buscando, y las superiores se van achicando llegando hasta ese área. Entonces, en el límite, cuando las áreas, la cantidad de rectángulos tiende a infinito, y lo mismo en el caso de las superiores, van a coincidir y va a ser el área. Esta es la idea geométrica. He trabajado con las áreas de los rectángulos, llevando al límite la cantidad de rectángulos. Y encuentro el área bajo la curva. Voy por defecto y por exceso. Bien, hasta ahí llego con una función que tiene un montón de condiciones y que estoy trabajando con áreas. Entonces a esta altura aparece un señor que es Riemann, que me dice, o dice, que tiene muchas condiciones, eso para definir la integral de acuerdo a base geométrica. Entonces él la trabaja desde bases aritméticas, nada más. Y me dice que la función sea acotada en un intervalo y no requiere que sea continua y no negativa. Y dice también algo más importante: admite un número finito de puntos de discontinuidad. O sea que me libera muchísimas de las condiciones anteriores. Me dicen, mire, tiene que tener una función acotada nada más para poder hacer ese cálculo. Ya vamos a ver el por qué y por qué queda tan... podemos tener una función que no necesariamente sea continua y que sea también que tenga algunos puntos de discontinuidad y no negativa. ¿Qué es todo esto que ahora puedo tenerlo? Entonces vamos despacito. Para poder encontrar la integral según Riemann, tengo que primero establecer algunos detalles previos o conceptos previos para llegar a la definición como la trabaja Riemann. Primero, ustedes entienden este símbolo, yo supongo que desde álgebra sí lo han visto. Este es el símbolo sumatoria. Esto me está diciendo que voy a sumar una cantidad de términos con el subíndice que va desde el valor m hasta el valor n, donde va a terminar esa suma de términos. Y estos son los términos que voy a ir sumando. ¿Lo conocen ese símbolo? ¿Lo han visto? Bien. Sí, sí. Bueno, entonces esto es como para presentar lo que todos sepamos, porque este símbolo va a tomar un nivel protagónico en esta definición. Entonces, nuestra cosa principal o faro que tenemos ahí es que Riemann nos dice, mira, la función tiene que ser acotada nada más.
Ahora, ¿qué es lo que es la partición de un intervalo? Yo trabajo con un intervalo, por supuesto, donde tengo, voy a dibujarlo acá, desde B hasta, desde un valor A, perdón, a un valor B. Y lo que hago es, en el X1, en el X2, en el X3, establecer, particionar ese intervalo en subintervalos que va desde el A, que coincide con el X0, al X1, otro del X1 al X2, y así sucesivamente. Siendo tanto X1, X2, valores que están en la parte intermedia, digamos, dentro del intervalo AB. Yo puedo calcular, puedo saber la longitud de cualquiera de estos subintervalos. La longitud es el ancho. ¿Qué va a ser? El X sub I, por ejemplo, en este, va a ser el delta X3, va a ser X3 menos X2. Este ancho que tiene. Hasta ahí venimos bien. Esto que hemos hecho se llama partición de un intervalo. Y ahora tenemos otra característica importante y que vamos a manejar, es lo que se llama norma de la partición, que se simboliza así, con la letra P, que es como llamamos a la partición de este intervalo, entre barritas. Y es la máxima longitud de cualquiera de estos intervalos, porque nosotros no hemos fijado ninguna condición del tamaño de esas longitudes, o que sean todas iguales. Es conveniente, eso ya lo vamos a ver, trabajar con una partición regular, que es aquella que tiene todos los anchos, todos los intervalos de igual longitud. Pero nosotros podemos definir la norma de la partición como el máximo, la máxima longitud de un intervalo. Bueno, y esto es algo importante. A medida que la partición es más pequeña, crece el número de subintervalos. De modo que si yo tiendo a que la norma, acuérdense que la norma es la máxima longitud, tiende a 0, entonces la cantidad de sus intervalos tiende a infinito. Y acá hay algo que dice: la inversa puede no ser cierta. O sea, la inversa es decir, si yo hago la cantidad de sus intervalos tendiendo a infinito, entonces la norma de esa partición va a tender a 0. ¿Por qué no es cierta? ¿Por qué piensan que no es cierta? Exacto. Sí, por ahí estamos, exacto. Vamos a hacer esto. Yo puedo tener un intervalo que lo voy a particionar y puedo poner muchos, muchos. Pero de golpe, esos muchos que son chiquitos, hago uno grande y sigo con muchos chiquitos y por aquí hago otro grande. Y sigo con muchos chiquitos. Voy a tener... ¿Cómo? El Ale tenía un ejemplo muy bueno, muy gráfico para eso. Adelante. No sé si está... El Marce parece mi sponsor. Sí. No, yo lo que les digo es, por ejemplo, supongamos que ustedes están en la casa con un amigo, están comiendo una pizza. ¿Sí? Entonces la pizza la parten en 2 porciones. Y supongamos que ustedes tienen mucha hambre y les caen 6 amigos más. ¿Sí? Entonces ustedes pueden tomar dos alternativas ahí.
o cortar todas las porciones, ¿sí? O decir, no, mira, de la porción mía yo lo lamento, pero no les voy a compartir, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a cortar la otra mitad de la pizza, que no es su porción, ¿sí? En 8, ¿sí? Y si hacemos el caso hipotético de que llegan cada vez más y más y más amigos, si somos el amigo egoísta, lo que va a estar porcionando hasta el infinito, ¿sí? Lo que va a estar refinando es la mitad de la pizza. Entonces, ¿voy a tener infinitas porciones? Sí, pero la norma de la partición va a ser 0, no, porque yo me dejé mi porción grande y a los demás les di una porcioncita que tiende a 0, ¿sí? Entonces, esa es la forma de entenderlo como el contraejemplo. Si por otro lado fuéramos buenos amigos y decimos, mira, vamos a hacer para todos iguales, entonces vamos a empezar a hacer las porciones todas y chiquititas, ¿sí? Entonces, si yo hago todas las porciones pequeñas, ¿sí? Si hago que esa es el delta X, o sea que el tamaño de esa porción sea cada vez más pequeño, indefectiblemente el n va a tender, la norma va a tender a 0, ¿sí? Entonces ese es el ejemplo. Si n tiende a infinito, sí, la norma no tiene por qué tender a 0. Pero si la norma tiende a 0, necesariamente n tiene que tender a infinito. Gracias. No, gracias a vos, Ale. Perfecto el ejemplo. No caerle de sorpresa a Ale para comer. Bien, Débora. No, yo no ¿Vos les hablo pensás- directamente. El Ale directamente se hace el que no está. Claro. O sea que no se va a quedar con la mitad, sino que no nos va a convidar directamente. Bueno, ya sabemos, lo anotamos. Bueno, continuemos entonces. Perfecto la explicación de Ale. Entonces, tener muchas partes no nos asegura que haya media pizza que se la guardó alguien, que es la porción grande. Entonces, esto no lo puedo asegurar. Acá, ahora hay otro concepto que es lo que se habla de refinar una partición. Si yo tengo una partición cualquiera, refinarla significa que, por ejemplo, a un subintervalo como este, yo lo particiono y tomo otro y lo vuelvo a particionar. No necesariamente a todos, pero sí hago, el refinamiento es una nueva partición que surge de la primera, pero que va a tener algunos subintervalos más. O sea, puntos adicionales de partición. Y se simboliza en general para identificar esto, con un prima, como está acá. De la partición original, yo le puse más puntos y llegué a una partición P', un refinamiento. Entonces, conocido esas cosas, vamos a ir formalizando algo muy similar. Ustedes van a ver que es muy similar a lo que hicimos. Ahora, con toda esta nomenclatura, yo tengo una partición del intervalo y conozco que el área de uno de estos rectángulos, si la tomo por la altura, por el mínimo, por la izquierda, es MI por delta de X sub I. Si la tomo, si voy por la derecha, por la superior de la función, va a ser MI, M mayúscula, delta de I, que también es la función en el punto I por delta de X sub I. El proceso es el mismo. Yo me encuentro con que para encontrar lo que estoy buscando, yo puedo hacer lo que se llama una suma inferior de la función en la partición que tengo, que es la sumatoria para toda esa partición, por ejemplo, de cada una de esos productos M sub I por delta de X sub I. Que esto es otra forma de escribirlo. El mínimo de la función en la partición P y el delta está escrito como X sub I menos XI menos 1.
o de esta forma. Esto se llama suma inferior y se simboliza con un rayita, digamos, con... No me sale ahora el nombre, por favor, me olvidé. Abajo de la letra. ¿Cómo es que...? Bah. Y o ese... ¿Subrayado? ¿Cómo? ¿Un subrayado? Un subrayado, exacto. Perdón, no me salía. Estaba volada, estoy media volada hoy, esa es la verdad. Bueno, y lo mismo podría ser con la suma superior. Ahora voy a tener la línea que indica que es superior arriba de la S y voy a tener el M sub I más grande, el M mayúscula, y voy a tener la suma superior que se llama. ¿Y qué hacemos con esa sumatoria? Bueno, esas sumatorias tienen algunas propiedades que son, ¿qué puedo ver yo? Una suma inferior, acuérdense, es lo que está por debajo de la función, siempre es más chiquita, menor que una suma superior, hablando de la misma partición y la misma función, por supuesto. Y las sumas superiores, si yo refino una partición, hago un refinamiento, ¿qué estoy haciendo? La superior la estoy trayendo, la estoy bajando, la estoy trayendo más cerca de la función. Entonces, la suma superior de la partición refinada es menor que la suma superior de la partición original. O, si lo hubiera hecho con las inferiores, pasa el caso contrario. Una suma inferior de un refinamiento es mayor en valor que la suma de la partición original. Y otra de las propiedades que tienen estas sumas es que la suma inferior de cualquier partición siempre va a ser menor que cualquier suma superior. Eso se da siempre. Piensen en los gráficos que hemos estado viendo y se ve claramente y rápido. Después, al refinar una partición, ¿qué sabemos? Las sumas superiores suben, las sumas inferiores bajan su valor, ya lo hemos visto. ¿Por qué? La suma inferior empieza al refinarla, cubre más espacio. La suma superior, perdón, se acerca más a la función, tiene menos exceso. Y la pregunta es ¿hasta dónde? Bueno, la realidad, si ustedes ven esto que yo he escrito acá, en este momento le tengo que decir, y tengan confianza en mí y créanme, acá hay un conjunto de los valores de la suma inferior de la partición 1, la suma inferior en la partición 2, la suma inferior en la partición 3. Un conjunto de valores. Lo mismo que con las superiores. Estos conjuntos de valores yo les puedo nombrar que decir es una sucesión de valores. Esa palabra sucesión todavía no la hemos trabajado, no le hemos dado un significado formal, por eso les digo, créanme, en el próximo tema las vamos a aprender a conocer, que es un conjunto de valores que tienen algunas características. Entonces, esto es una sucesión. Ustedes ven que yo siempre, ¿qué pasa con las sumas inferiores? Están creciendo. Y las sumas superiores están disminuyendo su valor. Entonces, esta es una sucesión de valores que crece, esta es una sucesión de valores que decrece. La pregunta es ¿hasta dónde? Bueno, esta va a tener una cota superior, un tope, que se le llama, que es el máximo valor que puede llegar la suma inferior, se le llama matemáticamente el supremo. Es la cota superior. Y las sumas superiores van a tener
y van a ir disminuyendo hasta una cota inferior, que se le llama el ínfimo. ¿Y eso hasta dónde va a ser? Y hasta que el ínfimo y este supremo se junten. ¿Dónde? Y el límite es en la función, el valor de la función. El punto hasta donde llegan. Sí. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos? Esto, tómenlo así, es una explicación muy simplificada de lo que va pasando, porque esta es una teoría bastante importante y grande a nivel matemático, pero lo estamos tratando de simplificar lo más posible. Bueno, entonces, ¿cuándo? ¿Cuál es esa cota? ¿Cómo llego a ese supremo? Y voy a llegar en el límite de la sumatoria cuando la norma de la partición tiende a 0, o sea que es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de los n subintervalos. Y eso, esta sumatoria en el límite son tantos que se transforma en una sumatoria finita. Pasa esto, la llevo al límite, se transforma en una S de suma finita, que es la integral entre el valor A y el valor B, el intervalo. Lo mismo pasa con la definición del ínfimo. ¿Cuál es ese valor? Y cuando yo llevo al límite las sumas superiores. Y esa está en la sumatoria entre A y B, que su valor me da el ínfimo. Cuando esos valores coinciden, es esa integral inferior es igual a integral superior, es la integral de la función. El punto de coincidencia es la integral de la función. Esta es la integral que se llama integral de Riemann. ¿Estamos? Es, por definición matemática, la integral es el límite de la sumatoria. A y B son el intervalo donde yo estoy tomando estas sumas. ¿Sí, Julieta? Yo sigo trabajando dentro de un intervalo. Bueno, entonces, básicamente ahora, vamos a verlo en pasos esto. ¿Qué es lo que hice? Yo me fijé en unas condiciones del integrando. ¿Cuál es el integrando? La función que yo voy a integrar. ¿Qué condiciones? Que la función está definida y acotada en AB. Es lo que me dice Riemann. Después, el dominio de integración. El dominio de integración es desde dónde hasta dónde. Es este. Es un intervalo en X. Y hay que tener en claro cuál es el dominio de integración. Porque no siempre el dominio de integración es el mismo, ni ya lo van a ver más adelante, que los dominios de integración pueden ser sobre el eje, pueden ser sobre una curva, puedo tener que mi dominio de integración sea un área, y bueno, eso es algo que lo vamos a conversar el año que viene. Pero por ahora el dominio de integración es el intervalo AB. Después, yo tomo una partición de ese dominio, de ese intervalo, con distintos puntos. Y recién para armar los subintervalos, había tomado los puntos de borde para armar las áreas. Ahora puedo tomar un punto intermedio, que ¿qué me va a hacer? Si yo tomo un punto intermedio, voy a tener un pedacito de ese área que sobra y un pedacito que falta.
Entonces, el punto intermedio ahí lo tengo. Si voy por sumas inferiores, es el primer dibujo, estoy tomando, acá está dibujado solamente uno de estos subintervalos. Si voy por sumas superiores, es este, y si voy por un punto intermedio, es este que está acá. Me sobra un poquito y me falta otro poquito. Bueno, acá lo tengo bien detallado, que el punto intermedio tiene un valor que puede ser entre el mínimo y el máximo del intervalo, del subintervalo. Puedo perfectamente definir también una suma intermedia en un punto intermedio exactamente igual que he definido la suma superior y la suma inferior. Entonces, tengo un concepto geométrico que he aplicado, que es el producto de la función en ese punto intermedio, que se suele indicar con asterisco, y el delta de x, ¿sí? Que es el área. El delta de x lo tenemos como siempre, ya lo hemos definido varias veces, es esto, y esta es, ahí la está marcada, la altura. El f, lo voy a escribir acá, asterisco, sub i, que es el área de un rectángulo. ¿Qué otra condición tengo? La partición en AB, cuando la norma de la partición tiende a 0, yo tengo n, la cantidad de subintervalos, tendiendo a infinito. Puedo plantear la suma de Riemann, y para estas condiciones voy a tomar límite cuando la norma de la partición tiende a 0, entonces con la cantidad de subintervalos tendiendo a infinito, este límite define a la integral, como lo acabamos de ver directamente. Entonces, la definición de una integral es el límite de la sumatoria. Si el límite existe, se dice que la función es integrable. Entonces, esa integral, en este caso, como venimos trabajando, y como estábamos con una función por arriba del eje X, o sea, una función positiva, y hemos estado trabajando en un intervalo y con una función continua, con las mismas condiciones que decía Cochise, sí podemos decir que es el área bajo la curva entre A y B. Entonces, esta es una integral definida donde a A se lo llama límite inferior, a B límite superior, son los valores del borde del intervalo, la función es el integrando, y el diferencial x que ustedes ven escrito simplemente es parte del símbolo integral, que es todo esto. El símbolo me está indicando la variable independiente que yo estoy integrando haciendo una suma sobre esa función, una sumatoria con la variable independiente. Entonces, acá hay algo particular que tenemos que analizar. Riemann, hemos dicho, ya lo hemos dicho, no requiere que sea continuo y no negativamente, y no negativa. Entonces, no necesariamente representa el área bajo la curva. ¿Lo ven a eso? ¿Lo piensan? Porque ¿qué pasa cuando yo tengo un valor? Si es una función que no necesariamente sea siempre positiva, puedo tener este caso. Que tengo una parte de la función que tiene valores negativos. Entonces, si yo calculo estos valores
Todas las dos son áreas entre, fíjate, esta que está abajo, Julieta, también es un área entre el eje X y la función. Y esta también es un área entre el eje X y la función. El problema lo tenemos aquí, que la función tiene valores negativos. ¿Hay algún área? Vos cuando calculás un área de una figura conocida o algo, ¿te puede dar un valor negativo? No puede dar un valor negativo un área. Pero una integral, al no tener la condición de ser positiva, la función, por Riemann, sí nos podría dar un valor negativo. Porque no tengo esa condición, no estoy en este caso. Entonces, la integral definida, sin estas condiciones, no estoy hablando del cálculo de un área. Estoy hablando que la integral definida me va a dar por resultado un número. Nada más que eso. Ese número puede representar algunas cosas que todavía, dependiendo de la función, podré ver qué representa. ¿Podríamos obtener un valor nulo? Sí, porque, por ejemplo, supongamos que yo digo, voy a calcular área. Este pedazo, que está en más oscuro, me daría valor negativo. Y si es igual que lo que da positivo y yo hago la suma, la integral directamente, se van a compensar, podríamos decir, el área negativa con el área positiva, podríamos hablar así. Y me daría 0. Y es una mentira, porque tengo un área acá y tengo un área acá. Esta definición de Riemann, sí, Pablo, es mucho más amplia que solo la definición de área. La definición para que la integral sea el área, le fijamos que la función sea positiva, que sea continua. Le fijamos una serie de condiciones que en este caso no las tenemos. Nosotros hemos dicho que la función está definida y está acotada. ¿Cómo salvo este problema? Si yo quiero hablar del cálculo de áreas, y bueno, es lo que en ese caso, para el cálculo de áreas, voy a tener que calcular este pedacito y ponerlo en valor absoluto para poderlo sumar a la parte positiva. Entonces ahí aparece algo que nosotros siempre le decimos a ustedes cuando trabajan con este tipo de integrales: grafiquen, vean la función, grafiquen el intervalo para que, permítanme la expresión, no metan la pata, no se engañen y hagan directamente una integral y el número que están obteniendo no es realmente el valor del área entre la función y el eje, porque tengo una parte negativa que me está restando. Entonces, esa insistencia nuestra de que hagan la gráfica es por esto, para que ustedes visualicen y puedan decir, entonces voy a calcular entre A, por ejemplo, y 0, aquí paso un poquito antes el 0, y a esto lo voy a poner en valor absoluto y le voy a sumar el cálculo de lo que yo sé que es positivo. Y ahí voy a tener el área encerrada. Bueno, eso como primero para que sepamos que en este caso Riemann nos da esa ventaja. Que el cálculo de la integral da un número que puede ser el área, pero no necesariamente. Ahora veamos las otras condiciones y por qué aplica estas condiciones. Por ejemplo, hay un teorema que nos dice que una función es continua, entonces implica que es integrable. ¿Ustedes se acuerdan de algún teorema? Había un teorema que decía que si la función era derivable, si era continua era derivable.
¿Decía así el teorema? Esa no es la condición, o sea, tenía que ser al revés, tenía que ser derivable para ser continua. Perfecto. 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 Sí, señores, pero miren acá, ¿está al revés esto? Aquí dice, si la función es continua en un intervalo cerrado, entonces existe la integral. Yo aseguro que existe la integral. ¿Ven que es al revés? Claro, podríamos pensar que está mal, pero no sé. Y no, Eso quiere yo lo decir, pensaría por otro lado, fíjate. ¿No es acaso la integral la antiderivada? Entonces, si la Claro, derivada es en un sentido, la integral va en el otro sentido. Entonces, podría pensarlo de entonces ese lado. podríamos decir que si es integrable no necesariamente es continua, como para compensar. Sí, ahí vamos, ahí vamos Y a recuerda apuntar. lo que nos dice la condición de la función de Riemann. Dice que la función puede tener una cantidad de numerables continuidades, o sea, es una cantidad finita. Así que ya Riemann nos dijo que eso se podía hacer. Bueno, miren esto. Acá lo que está diciendo que si la función es continua, entonces existe la integral. Pero la integral existe. ¿Esto qué significa? Acuérdense que la definición de la integral es el límite de P tendiendo a cero de la norma de la sumatoria de f de x por delta de x. O sea, me dice, una función continua, la integral existe porque existe el límite. Si la función es continua, tiene límite. Si la función es continua en un intervalo cerrado, significa que tiene límite en todos los puntos de ese intervalo. Existe el límite y tiene un valor, las condiciones de continuidad. Entonces, como la definición de integral es un límite en realidad, la integral existe. Pero esto es una condición suficiente, pero no necesaria. ¿Por qué? Porque hay funciones que están definidas y para los cuales puede no existir límite. Entonces la función está definida, pero no tiene límite. Ya vamos a ver un ejemplo. O funciones que no están definidas para los valores de x y la integral definida puede existir. ¿Cuál es ese caso? Recordemos las tres condiciones de continuidad. Yo decía, la función en un punto existe, el límite de la función en el punto existe y la función en el punto es igual al valor del límite. Entonces se dan las tres, la función es continua. Pero yo puedo tener una función que no exista y sí existir el límite. ¿Y cómo la definía esa función? Discontinua evitable en el punto. ¿Se acuerdan? Entonces, en ese Sí, caso es discontinua. No existe la función en el punto, pero sí existe el límite. Y insisto, la integral es un límite. Entonces la integral, en ese caso, existe. ¿Cómo se calcula? Eso ya lo vamos a ver. Eso es el segundo capítulo que vendrá el día de mañana. Esos casos. ¿Cómo se calculan? Es otro cantar. Pero que existe, que se puede integrar, sí. Entonces, me hace falta más condiciones. Porque hasta ahora, la condición de continuidad no me dice mucho. Me dice que hasta
Estamos viendo que pueden haber funciones con algunos puntos de discontinuidad y la integral existe, que es lo que dice Riemann. Otra, entonces, las condiciones suficientes es que la función esté acotada en un intervalo. Se juntan las dos, que la función esté acotada y tiene un número finito de discontinuidades. Si eso se da, si esas dos condiciones, entonces la función es integrable. Y veamos un ejemplo de eso. Por ejemplo, esa función que tengo ahí. Esta función, si yo quiero integrar entre... Bueno, me fui. Bien, me sigo yendo para adelante. Entre 1 y 3, acá en 2 la función presenta una discontinuidad. Ahí la están viendo. La función tiene una discontinuidad, pero es una discontinuidad ¿de qué tipo? Es no evitable, pero está definida en x Muy mayores, en x igual a 2. Perfecto. La función está definida en x igual a 2. Y tengo otra condición. Está acotada. Yo esta función puedo decir, qué sé yo, que está acotada. La f de x en valor absoluto es menor que 4. Menor o igual le vamos a poner. La cota es 4, que es este 4 que está acá. O sea que puedo decir que está acotada entre menos 4 y 4. Entonces cumple, que es una función que está acotada, por más que presenta una discontinuidad, está definida, entonces sí tiene integral. ¿Cómo la calculamos? Insisto, lo veremos mañana. Segundo capítulo. Pero, en cambio, esta otra función, por ejemplo, si yo quiero calcular la integral entre a y b, acá tengo un problema. Esta función no es acotada. Entonces, no es acotada en este punto, no está, no, ay, por favor, que estoy sensible con esto. En este punto es discontinua no evitable y no es una función acotada. Entonces, en este caso, tengo otro problema. Ya no está cumpliendo las condiciones suficientes para que exista la integral. ¿Ven la diferencia entre las dos funciones? Bueno, hasta ahora hemos visto todo lo que son las condiciones de la función, cómo es la definición de la integral. ¿Qué sería la definición? Ahí lo tienen en una sola diapositiva, todos los pasos que hemos seguido, como para que a ustedes les quede de resumen. Es lo mismo que hemos venido hablando, puesto en una sola diapositiva. Esos 5 pasos que hemos hecho para definirla. Bueno, el enfoque geométrico, volvamos al resumen, es, si yo lo trabajo según Cauchy buscando calcular el área, voy a trabajar con una función continua, positiva y acotada, todas las condiciones. Voy a hacer subintervalos, voy a calcular el área por debajo, el área por encima, voy a buscar un valor máximo de estas áreas por debajo y un valor mínimo de las áreas por encima. El enfoque aritmético, según Riemann, me habla solamente de función acotada. Tengo que conocer el concepto de partición, las sumas inferiores, ya no estoy hablando de área, estoy hablando de sumas inferiores, sumas superiores y los valores, las cotas, que son el supremo y el ínfimo. Las condiciones de la función cambiaron totalmente. Y no únicamente la integral, insisto, es un número, puede no ser
un área, no puede no representar un área. Entonces, básicamente, esto es autoría de los chicos, se imaginan que no es autoría mía. Las bases, ¿qué estamos diciendo con esto? Que las bases geométricas son un poquito más suaves, más tranquilas, que las bases aritméticas, que son las más fuertes. Nos dan muchas más posibilidades. Bueno, listo. Hemos hablado un montón de todo cómo es la integral, pero en ningún momento, si ustedes se fijan, la hemos relacionado para nada con la derivada. Entonces, ¿cómo miércoles terminamos en que es la antiderivada, la integral? Bueno, hay un teorema que por algo se llama el teorema fundamental del cálculo integral, que es el teorema que nos permite establecer una conexión entre las dos ramas importantes del cálculo, entre el cálculo diferencial y el cálculo integral. Primero, ¿qué tenemos que tener bien en claro? Que yo tengo una integral definida y su resultado es un número que depende de sus límites, no de la variable x. Depende de la función y de los límites, no de x. Prácticamente podemos decir que x es el nombre, el símbolo de la variable independiente. Y puedo yo hacer algo donde decir que yo tengo un intervalo, voy a integrar entre a y b, y ese intervalo puedo elegir un valor x cualquiera dentro del intervalo, que es un valor x que está cualquiera dentro de este intervalo. Entonces, si yo tengo la función continua en el intervalo AB, también va a ser continua en el intervalo AX. Y puedo poner esta, que es un valor variable, es uno cualquiera de estos valores, como límite ahí. Y por ende, como dije que no depende, yo en vez de llamarle X, le llamo T a la variable independiente para simbolizar con X un punto variable. Entonces, el resultado de esta integral va a ser un número que depende solo del valor de este límite variable, porque cuando yo cambie este X, en vez de elegir este X, elija otro que está por aquí, por supuesto que va a cambiar el resultado de la integral. Estoy haciendo un intervalo más grande o un intervalo más chico. Entonces, ese resultado, ese número, que es variable, depende de esto, lo puedo decir que es una función de ese valor X. Estoy pasando por arriba, pero esa es la idea del teorema. Entonces, esta función que se define para distintos valores de X, que son los números que me da, el dominio de esta función es el intervalo AB. De ahí, esa es la idea conceptual del teorema. El teorema me dice que si yo tengo la función f chiquita, esta, que es continua en un intervalo AX, existe una integral definida entre A y X de esa función y da como resultado, al ser X variable, una función, números, que dependen de ese valor X, que se llama función primitiva de f, lo que nosotros ya conocíamos como función primitiva. Se forma, se construye como algo similar, a ver si lo pueden entender así, a la construcción de la función derivada. Cuando yo derivaba en un punto que obtenía un valor que era la pendiente, un número, si cambiaba el punto, cambiaba ese número.
pero yo si construía, ¿se acuerdan que lo hacíamos con GeoGebra? En cada puntito iba graficando el valor de la pendiente, yo construía, uniendo todos esos puntos, una función derivada. Bueno, la idea es muy similar y lo que yo estoy construyendo, obteniendo estos valores, es una función que la llamamos primitiva. Bueno, entonces ahí hice la conexión entre el cálculo integral y el cálculo diferencial. Este teorema, insisto, no lo vemos con demostración. De todas formas, en el apunte ustedes tienen la demostración. La idea es que les quede, y por eso se habla de primer teorema fundamental, pero no es el único. Existe otro, que es el segundo teorema fundamental, que es la regla de Barrow, también se conoce de esta forma, y que nos dice, ahora sí, esta regla nos da la conexión ahora entre las integrales indefinidas que ya conocíamos, que obteníamos como resultado cuando yo hacía una integral indefinida, las que hicimos antes. ¿Obtenía un número o qué obtenía? Obtenía Una función. una función más una constante. Bien, obtenía una función más una constante. Esa función es la primitiva. Ahora me conecta esa función, miren que me dice, si yo ya tengo la función primitiva de una función continua, entonces verifico que el resultado, ahora yo estoy buscando un número del resultado. El resultado va a ser el valor de la primitiva en el límite superior y menos el valor de la primitiva en el límite inferior. Esto es, entonces, la conexión entre esa función primitiva que yo obtengo de la integral indefinida con la integral definida. Entonces, es la forma de calcular y llegar al número. Esto es un número, porque le estoy poniendo valor a la primitiva en el punto B menos el valor de la primitiva en el punto A, en los extremos del intervalo. Este teorema tiene una demostración, que también la tienen en la guía, que en general nosotros la damos y se las evaluamos, pero como venimos ajustados de tiempos, esta demostración hemos decidido ser buenos, ¿no es cierto? No los vamos a torturar con la definición, no se las vamos a dar, esta definición está ahí, ven lo que es una función, por eso acá, esto lo estoy mostrando simplemente para decirle que cuando digo que es la conexión entre las integrales indefinidas y las definidas, ustedes ven que acá, si yo estoy solucionando una integral, tengo la función primitiva más la constante. Lo que pasa es que después esa constante se me desaparece en la demostración. Pero parto del concepto de encontrar la función primitiva y llego a la demostración del teorema. Lo que nos interesa para los ejercicios y para la aplicación es el mecanismo, que esta regla de Barrow, un segundo teorema, me da la forma de obtener el resultado. Insisto en algo, el resultado es un número. Bueno, yo no los voy a torturar más. Veo que están muy calladitos. Esto es matador. Así que yo cedo el control a los chicos que seguramente con ustedes lo van a hacer mucho mejor y más liviano de lo que le he hecho yo. No, Pati, estuvo genial. Muchas gracias. No,
No vale, por favor, si no lo estoy diciendo por eso, pobres los chicos están mudos y normalmente las clases cuando están con ustedes siempre hay muchísimo intercambio, pero esta oportunidad los he matado, pobrecito. Así que, bueno, no sé, ustedes son los que llevan la clase. Sí, vamos ahora a hacer un pequeño recreo para que los chicos puedan llenar el termo para seguir tomando mate. Viste, ahí te ponen un 10 la profe, te ponen empate. Bueno, son muy buenos. Dice, el tema es que lo estamos digiriendo, tal Sí. cual. Es complejo. Hay un videíto ahí que está en los lineamientos, en el aula también, que es esto explicado de vuelta por la Patri, así que lo van a poder ver y rever, ¿sí? Hasta que, o sea, vamos a tener que trabajar para lograr 1 millón de suscriptores en el canal de la cátedra. Ah. Vamos a tener que ponernos más duros, más difíciles. Bueno, chicos, como dice Ale, ¿cuántos minutos quieren de recreo? No sé, ¿les parece volver 19:10? Sí, Ale, aquí estoy, por lo menos yo. Hola, sí. Vamos entonces. Estamos. Vamos entonces. Bueno. Vamos a continuar con las propiedades de la integral definida, ¿sí? Que bueno, ya vimos un poco el contexto, ya vimos un poco las ópticas de Cauchy y de Riemann, y ya vimos un poco los dos teoremas que son a la larga los que nos van a terminar sirviendo para resolver los ejercicios. Porque es como que todo muy lindo, pero ¿cómo hacemos los ejercicios? Pero bueno, vamos a ver las propiedades. Hay un punto de la guía que se tiene que resolver específicamente con las propiedades, ¿sí? Bueno, como no podía faltar, ¿sí? Tenemos las propiedades de linealidad, ¿sí? Que se derivan de la propiedad de la integral indefinida, ¿sí? Que después ya vamos a ver cómo las relacionamos, de dónde salen, ¿sí? Todo factor constante, ¿sí? Una constante, en nuestro caso, recordemos que las constantes son reales, estamos trabajando en el campo de los reales, se puede sacar afuera la integral, ¿sí? Y la integral definida de la suma algebraica de un número finito de funciones es la suma algebraica de las integrales de las funciones, ¿sí? Fíjense que siempre somos bastante cautelosos con decir suma finita, ¿sí? Eso quiere decir que la cantidad sumando es finita. ¿Por qué decimos eso? Porque ya vamos a ver en la unidad que sigue, la última de la materia, que las propiedades de las sumas infinitas son distintas a las que conocemos hasta ahora, ¿sí? Si ustedes quieren ver la demostración, ¿sí? Si nosotros recordamos que habíamos definido la integral de Riemann como un límite de una sumatoria, ¿sí? Entonces todas las propiedades del límite se van a transferir. Que habíamos visto que el límite de la suma era la suma de los límites y una constante salía afuera, ¿sí? Esta es la primera propiedad de linealidad que la comparten también el límite y la derivada, ¿sí? Y las propiedades 3 y 4 nos dicen que si tenemos en un intervalo, ¿sí? AB, ¿sí? Donde las funciones, obviamente que siempre vamos a tratar de que las funciones, para poder hablar de integrabilidad, tenemos que hablar de funciones, recuerden que acotadas y continuas. Si la función f es menor que la función g, entonces la integral entre a y b de f de x va a ser menor que la integral entre a y b de g de x, que acá se ve clarito, ¿sí? Fíjense en el intervalo, este es el intervalo, desde acá a hasta acá, B. Entonces fíjense, F es esta, la color verde, y esta, la color rosado. Fíjense que para este intervalo se cumple que f de x, sí, perdón, acá están al revés. Acá la g, ¿sí? Es mayor que la f. Las he puesto al revés, pero vale lo mismo, ¿sí? Y acá lo que nos quiere decir el gráfico es que si lo podemos interpretar a priori, ¿sí? Si las funciones son positivas, como las áreas, ¿sí?
Si yo tengo una función que es más grande que otra, ¿sí? Y las dos son positivas, el área bajo la función que es más grande va a ser mayor que el área bajo la función que es más chica, ¿sí? Eso es bastante obvio, ¿sí? Y acá tenemos que, si dentro de este intervalo, de vuelta, ¿sí? Dentro de intervalo, la función alcanza un mínimo m y un máximo m mayúscula, ¿sí? Entonces, la integral va a estar entre m por b menos a y m mayúscula por b menos a. Que si se fijan, esto no es otra cosa, esta, ¿sí? No es otra cosa que una suma inferior, ¿sí? Donde la partición es el intervalo en su totalidad, ¿sí? Entonces, y esto, ¿sí? No es otra cosa que una suma superior donde la partición es todo el intervalo. Entonces se cumple lo que habíamos visto siempre, ¿sí? ¿Y esto qué es? ¿Esto a qué lo podemos asimilar? A una suma de Riemann, ¿sí? Se cumple lo mismo de siempre, las sumas inferiores son menores que las sumas de Riemann, que son menores que las sumas superiores, ¿sí? Y esto le podemos poner menor o igual por si tenemos alguna función constante o alguna meseta. ¿Se entiende esto, chicos? A ver, vamos al chat. Sí, se entiende. Bien. Ahora, antes de seguir, voy a hacer una cosa. Voy a agregarme una diapo nueva. ¿Sí? Que la voy a agregar acá. Bien. Entonces, vamos a hacer un par de esquemas que nos van a ayudar con la explicación. ¿Sí? Fíjense, vamos a tener un sistema de ejes, X, Y, ¿sí? Un intervalo AB. Por una cuestión de sencillez solamente, vamos a tomar una función que sea de tipo positiva. Y además, esta función tiene otra característica, ¿sí? Que la he dibujado a propósito, ¿sí? Que es monótona, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que es monótona creciente. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero hacer, por ejemplo, ¿sí? Recién, cuando lo vieron con Patrick también está claro. Si yo quiero hacer, este va a ser el mínimo de la función en el intervalo. Entonces, yo puedo trazar este rectángulo de acá, ¿sí? Cuya área va a ser base por altura. La altura es m y la base es b menos a, ¿sí? Ahora bien, podemos también tomar, ¿sí? Un valor máximo, ¿sí? Donde vamos a tener que esto de acá es una suma inferior, ¿están de acuerdo? Esto va a ser una suma superior, ¿sí? Va a ser m por b menos a, ¿sí? Y hemos visto recién por el teorema que el área está entre las dos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque este pedazo de acá, que vemos acá, es lo que se pasa a la suma inferior, y este pedazo de acá es lo que le falta, ¿sí? Entonces, en este caso, esto va a ser menor o igual que la integral entre a y b de f de x diferencial de x, ¿sí? Ahora bien, nos podríamos preguntar, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros tomamos un punto que no sea ni el máximo ni el mínimo? Es decir, un puntito por acá, ¿sí? Que le vamos a llamar f de c sub i, ¿sí? Que entonces, por lo tanto, este va a ser un c sub i, que vamos a decir que c sub i está en el intervalo AB, ¿sí? Obviamente. Entonces, la pregunta va a ser la siguiente, ¿sí? Si yo hago f de c sub i, ¿sí? Por b menos a, ¿qué voy a estar teniendo? Voy a estar teniendo el área de este rectangulito de acá, ¿sí?
que va a ser una suma de Riemann, porque va a ser con un valor intermedio. ¿Se sigue cumpliendo, chicos, que esto es más chico? Sí, porque vemos que Para mí sí. sí, porque vemos que el rectángulo que está en turquesa es mayor. Y esto se puede decir que es más chico que el m por b menos a, también, ¿sí? Entonces, acá vemos que estas son otras las propiedades de la suma de la suma de Riemann respecto a la suma inferior a la suma superior. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer, ¿hay alguna forma, ¿sí?, de que esto que está acá y esto que está acá sean iguales? Sí, Sí, pero claramente tenemos que ser tenemos que saber elegir cuál es el valor de C sub i que hace eso, ¿sí? Es decir, que se puede encontrar, existe un C sub i donde se cumple que f de C sub i por b menos a es igual a la integral entre a y b de f de x diferencial de x, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver en 2 diapositivas, que es el teorema del valor medio, pero no quería dejar de aprovechar las ecuaciones de la diapositiva anterior para trabajar, ¿sí? Bien. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Vamos a seguir. Bien. Propiedades 5 y 6, ¿sí? Si invertimos los límites de integración, se invierte la integral, ¿sí? ¿Eso se ve? ¿Se ve, chicos? Sí, profe. Y bueno, la otra que generó alguna suspicacia ahí en el chat, si la integral entre a y a, ¿sí?, es igual a 0. Y esto es fácil de ver, ¿sí? Si yo tengo una función, ¿sí?, y yo quiero el área bajo la curva entre a y a, no hay área, porque es un segmento, es este segmento. Un segmento, ¿qué dimensión tiene, chicos? Un segmento tiene dimensión 1, porque es una Uno. porción de una recta. Y si tiene dimensión 1, ¿puede tener área? no. Claramente. No. Entonces, por eso es integral vale 0. Y para ilustrar este, vamos a ver un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Vamos a suponer que tengamos una función muy facilita que va a ser igual a 1. ¿Sí? Igual a 1. Y vamos a tomar entre 1 y 3. ¿Sí? Entonces, si yo quiero sacar la integral, ¿sí?, entre 1 y 3 de la función, pensémoslo como el área del área del rectángulo. El área del rectángulo va a ser ¿qué? Base por altura. Altura vale 1 y la base vale 3 menos 1. ¿Están de acuerdo? Que esto vale 3. Esta integral vale 3. Bien, pero yo ahora lo que voy a hacer, voy a querer hacer la integral. Profe, ¿por qué vale 3 y no 2, por ejemplo? No, vale 2. Vale 3 porque me equivoqué, disculpen. Gracias, Marco. No, vale 2, vale 2. Sí, señor, vale 2. Vale 2. O sea, ese área vale 2. Ahora fíjense si queremos hacer al revés, ¿sí? Vamos a hacer la integral entre 3 y 1, ¿sí?, de f de x diferencial x, ¿sí? Va a ser igual 1, que es la altura, pero ahora recuerden que es el de arriba menos el de abajo. 1 menos 3. ¿Y cuánto me da esto ahora? Me da menos 2, ¿sí? Entonces acá se comprueba esta propiedad. La integral entre a y b es igual a la menos integral entre b y a. Si invertimos los límites, invertimos el sentido de la integral, ¿sí? Bien, y ahora esta propiedad está muy buena, que dice, dados 3 números arbitrarios,
A, B y C, se verifica que, obviamente, esto se da por sobreentendido, pero los intervalos determinados por estos tres números son intervalos de las funciones eje integrable, ¿no? La integral entre A y B es igual a la integral entre A y C más la integral entre B y C. ¿Sí? Veamos un ejemplo. ¿Sí? Entonces acá tenemos, esa sería la integral entre 0 y 4, ¿sí? Que la podemos entender como la suma de dos áreas, ¿sí? La integral entre 0 y 2, ¿sí? Más la integral entre 2 y 4. Si la vemos como suma de áreas, es bastante sencillo. ¿Se entendió eso? Ok. ¿Sí? Como que yo acá elegí el C, lo elegí en 2, y como que partí el área en la mitad. Entonces, la pregunta es, ¿el valor C tiene que estar en el intervalo AB, sí o no? ¿Qué dicen Sí, ustedes? profe. Necesariamente. Sí, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? y sí, profe, porque si no, no se puede hacer esa integración. O sea, yo no puedo tomar como límite C si no está en el intervalo. La respuesta es que no. Ahora lo vamos a Chan. explicar. Vamos a hacer un ejemplo acá. ¿Sí? Fíjense. Vamos con la misma área recién. ¿Sí? Esta es la integral entre 0 y 4. ¿Sí? Y la vamos a entender como la integral entre 0 y 8. ¿Sí? ¿Sí? Menos la integral entre 4 y 8. ¿Se ve o no se ve? Pero la integral entre 8 y 4 es lo mismo que si la integral entre menos 4 y 8. Entonces acá lo que me queda es como que estoy restando áreas. ¿Sí? Entonces, eso implica que el punto C no tiene necesariamente que estar entre A y B. ¿Sí? Esa es una preguntita por ahí que las tomamos Mm, en los parciales. ¿Se a entendió ver, la no, explicación? no, de vuelta. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Yo Sí, quiero por favor. calcular esta, la integral entre 0 y 4, ¿sí? Y acá me dice que el punto C, el punto medio, es 8, ¿sí? Es 8. Entonces el teorema me dice que la integral entre 0 y 4 es igual a la integral entre 0 y 8 más, vamos a escribirlo acá, vamos a escribirlo acá chiquito. La integral entre 0 y 4 de la función es igual a la integral entre 0 y 8 de la función, me estoy comiendo la diferencia del x, discúlpenme, más la integral entre 8 y 4. Eso es lo que dice la propiedad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ah, bien, bien. Pero la integral entre 8 y 4, ¿qué pasa? Que siempre nosotros vamos a poner el número más chico abajo y el número más grande arriba. La integral entre 8 y 4, o la propiedad que vimos recién, es igual a ¿qué? A la integral inversa o negativa, digamos. Es la menos integral entre 4 y 8 de la f de x diferencial x. ¿Qué quiere decir? Que el área esta, ¿sí? es el área entre 0 y 8 menos el pedacito entre el área de 0 y 4. O sea, le resto este pedacito de área. Le resto este pedacito de área. Y me da la que estábamos buscando originalmente. Ahora sí. Claro, mi duda era por qué elige el 8 si el 8 está fuera, o sea, está más allá de 0 y 4. O sea, Porque eso es lo que ese decimos. va. El valor de C no necesariamente tiene que estar entre A y B. Ah, claro, en ningún momento se dijo que ese C tiene que estar entre medio. Exacto. Fíjese, vamos a volver un Bien, momentito. Lo que dice la propiedad. Dados tres números arbitrarios. O sea que no dice en ningún momento que el C tenga que estar entre el A y el B. Pero ¿qué pasa? Ustedes siempre lo estudian con este ejemplo y creen que siempre tiene que estar. Y cuando les hacemos esta pregunta, les hacemos una zancadilla mental, porque no tiene por qué estar entre medio. ¿Sí? Bien. Vamos ahora con el teorema del valor medio para integrales.
que más o menos lo vimos recién, ¿sí? Pero ahí lo vamos a ver bien como forma de teorema. Acuérdense que los teoremas son como recetas de cocina. Las hipótesis son los ingredientes y la tesis es el resultado y la demostración es el procedimiento. Entonces, hipótesis. Me dice que la función tiene que ser continua, ¿sí? Me piden nada más que eso. Entonces, si la función es continua, existe al menos un valor c en el intervalo AB donde se cumple que f de c por b menos a es igual a la integral entre a y b de f de x diferencial x. Eso por ahí, así como está, es medio difícil de entender. Por eso lo que vamos a hacer es, vamos a verlo gráficamente, ¿sí? Voy a hacer acá un... Lo que me dice esto es que si yo tengo una función ahí entre a y b, ¿sí? La integral, que es el área bajo la curva, ¿sí? Que es este área, la puedo escribir también como el área de un rectángulo, ¿sí? De un rectángulo, ¿sí? Que va a ser, por ejemplo, este de acá, ¿sí? Este rectángulo de acá, donde ¿qué se cumple? Que lo que me paso acá es igual a lo que me falta acá. ¿Se ve, chicos? Lo importante es ser capaces de elegir correctamente este valor C. ¿Sí? Fíjense, esto de acá es el área bajo la curva, el área entre A y B, es este área, y esto de acá es el área de un rectángulo. A, B, F, C. ¿Se entiende? O sea, yo puedo elegir una, si echamos mano al concepto de suma-rima, si elegimos el valor correctamente de C, podemos hacer que el área del rectángulo sea exactamente igual al área bajo la curva, ¿sí? Y por eso, ¿sí? A este valor f de C se le llama valor medio de la función. Y ya con esto pueden resolver uno de los puntos de la tarea del grupo 4. ¿Sí? ¿Para qué se usa esto, chicos? ¿Sí? Se usa mucho en ingeniería, por ejemplo, para las propiedades que varían en el tiempo. Supongamos que nosotros queremos, supongamos que queremos conocer, hacer un estudio o queremos hacer tasar una obra, ¿sí? Y la queremos tasar en pesos. ¿Y qué valor de peso usamos si la cotización del dólar está cambiando permanentemente? ¿Sí? Yo tengo una obra que está en dólares y yo quiero pasarla a pesos. ¿Qué valor de dólar uso? Y voy a decir, mira, si la obra fue desde enero hasta octubre, voy a tomar el valor medio del dólar. ¿Y cómo sacas el valor medio? Con una integral. Entonces, esto de acá, el f de c, es lo que se llama el valor medio. Cuando les pidan encontrar el valor medio, tienen que encontrar el f de c, ¿sí? Que si lo quieren despejar, es la integral entre a y b de f de x diferencial x sobre b menos a. Este es el famoso valor medio. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Nosotros acá tenemos la función 4x menos x cuadrado. ¿Sí? Y acá nos dice que el valor medio en el intervalo de 0 a 4, ¿sí? El intervalo es de 0 a 4, nos dice que el valor medio es 8 tercios. ¿Cómo sacó ese valor medio? Con la expresión que hicimos recién. 1 sobre b menos a por la integral entre a y b de f de x diferencial x. ¿Sí? Entonces acá, b menos a vale 4 menos 0. ¿Sí? Entonces la integral de f de x diferencial x, ¿sí? Vamos a hacerla por acá si quieren. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, la integral, ¿sí? Entre 0 y 4, ¿sí? De 4x menos x cuadrado diferencial x. ¿Cómo se resuelve esto? Vamos a integrar primero esto. ¿Cuánto es la integral de 4x menos x cuadrado? Va a ser 2x cuadrado menos x al cubo sobre 3. ¿Están de acuerdo?
Sí, sí. ¿Sí? Y si se fijan, ¿sí? Esto, ¿qué pasa? Que esta es una integral definida. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se pone entre paréntesis y acá se pone una barra, y se pone, esto es una barra, no es una integral, y se ponen el 0 y el 4. Y acá aplicamos la regla de Barrow, ¿sí? Vamos a hacer la expresión en 4, es decir, 2 por 4 al cuadrado, menos 4 al cubo sobre 3, menos la expresión en el término de abajo, en el 0. 2 por 0 al cuadrado menos 0 al cubo sobre 3. ¿Sí? Esto de acá da 0 y acá nos va a quedar 4 al cuadrado. 16 por 2, 32. 32, 4 al cubo, 64 tercios. Menos 64 tercios. Esto me va a quedar 32 por 32 tercios, si no me equivoco. Sí, señor. Esto me da 32 tercios. Entonces acá, cuando yo reemplazo, va a ser 1 sobre 4 por la integral, que ya vimos que da 32 tercios. Entonces esto me da 8 tercios. ¿Sí? Este es el valor medio de la integral. El f medio. Pero acá nosotros vemos que ese f medio corresponde a dos puntos. A este punto de acá y a este punto de acá. Acordémonos que el teorema nos dice que hay por lo menos uno. ¿Sí? ¿Cómo sacamos ese punto C? ¿Sí? ¿Cómo lo sacamos ese punto C? Y es sencillo, nos volvemos acá. ¿Sí? Vamos a decir, el f de x ahora es el f medios. 8 tercios es igual a 4x menos x cuadrado. Si ustedes resuelven esta ecuación cuadrática completa, el C1 les va a dar 0,85 y el C2 les va a dar 3,15. Y si se fijan, los dos pertenecen al intervalo 0,4. Perdón, cerrado. ¿Sí? Entonces acá vemos, este es el C1, el 0,85, y acá está el C2. ¿Sí? Entonces se puede ver, se puede visualizar que acá hay dos valores medios. ¿Sí? Perdón, hay un valor medio que corresponde a 2c sub i. ¿Sí? Acá teníamos la integral resuelta. ¿Sí? Bien. Este valor, ¿sí?, es el promedio de las ordenadas. ¿Qué quiere decir? Si nosotros nos tomásemos el trabajo de sumar una a una, ¿sí?, todas las ordenadas, todas las alturas de esta parábola, ¿sí?, de esta parábola, y después las dividiéramos en 4, nos daría 8 tercios. ¿Sí? Y acá lo que tenemos que ver, chicos, es que fíjense, esta área este es el rectángulo, este que tenemos acá, ¿sí?, que lo voy a remarcar, este está en rojo, ¿sí?, es el rectángulo. El rectángulo, fíjense que en este lado es más grande que la parábola. O sea, esto verde y esto verde es una aproximación del rectángulo por defecto. ¿Sí? Perdón, por exceso. Y acá en esta parte del medio, esta parte azul es una aproximación del rectángulo, que el rectángulo es menor, es por defecto. Nosotros podemos ver que la suma de las áreas verdes, ¿sí?, es igual al área azul. O sea, lo que nos pasamos por un lado es igual a lo que nos excedemos por el otro. Entonces, ese es el concepto del valor medio. Y cuando ustedes trabajen en estadística con distribuciones de probabilidad continuas, es decir, donde las variables del dominio sean funciones continuas, ¿sí?, o sea, con conjuntos continuos, ya no se hace más el conjunto de promedios. ¿Se acuerdan que el promedio era x1 más x2 más x3 dividido en 3? Bueno, en este caso, cuando tenemos funciones densas, vamos a utilizar el teorema del valor medio para los integrales. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Chicos? No estoy viendo el chat, ¿no? Sí, profe, sí, profe. En el chat dicen que sí, Ale, en el chat están todos contestando que sí. Macumbero, pero se entiende. Me da un poco miedo la palabra macumbero, así que no voy a preguntar. Bueno, digamos que sí, diría yo, más que
esa palabra. Sí, sí, yo por las dudas no pregunto. Bueno, vamos a, después de la clase tenemos un quiz, ¿sí? Así que no se vayan. Ya no nos queda mucho. Vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿sí? Ale, los ejemplos los da Fer. Ah, bueno, bueno. Fer, te dejo entonces, te paso la posta. Y yo voy a ir entrando al quiz y así ya les paso el link cuando el Fer termine. Dale, genial, Ale. Gracias, Ale. ¿Me escuchan? Sí, Marce, gracias a Sí, ustedes. sí. ¿Se ve ahí? Sí, Sí, Fer. sí. Buenísimo. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos donde vamos a aplicar todo lo que hemos estado viendo en la clase, referido a las integrales definidas. Nosotros acá tenemos un ejemplo, fíjense que se nos plantea la integral entre -1 y 1, tenemos ahí los extremos del intervalo de integración de nuestra función que es x al cubo, por diferencial de x. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con esto para encontrar la integral? Bueno, fíjense que acá la resolución de esta integral va a responder a una de las propiedades que hemos visto, que es la integral de una función elevada a la n, en este caso n es esa potencia cúbica, por la derivada de la función. Y la derivada de la función, acá la tenemos que considerar a la función como x. Entonces la derivada de x es igual a 1. Y esta integral, si ustedes recuerdan de integrales indefinidas, nos decía que la primitiva de esta función va a ser igual a la función elevada a la n más 1 sobre n más 1 más una constante c. Bien, entonces tomando nosotros la integral indefinida de x al cubo diferencial de x y aplicando esta regla, la primitiva que vamos a encontrar va a ser igual a ¿qué? A x elevado a la n más 1, en este caso sería x elevado a la cuarta, sobre n más 1, o sea, sobre 4, más c. Eso es lo que tenemos puesto acá. Entonces, la primitiva que encontramos es x elevado a la cuarta sobre 4 más c. Esta primitiva la vamos a utilizar para el cálculo de la integral definida. Entonces nos llevamos esa primitiva hacia arriba, a donde tenemos planteada la integral definida, y nos va a quedar que la integral definida va a ser igual a esta primitiva evaluada en el intervalo entre -1 y 1. Y aquí vamos a usar la reglita de Barrow. Aplicamos Barrow. Fíjense que acá lo que hemos hecho antes es sacar la constante 1/4, porque esto lo podríamos expresar como 1/4 multiplicado por x a la cuarta. Entonces podemos sacar fuera de este intervalo de integración el 1/4. ¿Bien? Entonces, sacando ese 1/4 y aplicando la regla de Barrow, nos va a quedar que va a ser igual a 1/4 por, abrimos ahí un corchete, 1, que es el extremo superior del intervalo, a la cuarta menos -1, que es el extremo inferior, elevado a la cuarta. Y acá tenemos -1 elevado a la cuarta va a ser igual a 1, o sea que lo que está dentro del corchete nos queda como 1 menos 1, y 1 menos 1 igual a 0, multiplicado por 1/4 va a ser igual a 0. Es decir, que el resultado de esta integral es igual a 0. Si nosotros miramos la gráfica, fíjense que ahí tenemos en verde a la función que estamos integrando y tenemos -1 y 1 como los extremos del intervalo de integración. Y observen que la integral nos dio 0 y acá haciendo un poco vinculándolo un poco con el concepto después de área también, ¿no? Fíjense que las áreas que están representadas ahí sombreadas como en un colorcito, como un naranjito, un marroncito, tenemos un área negativa, o sea, un área que está en el semieje negativo de las y un área que está en el semieje positivo. Entonces, el área que está a la izquierda,
toma, o la integral que está a la izquierda, digamos, entre menos 1 y 0, toma un valor negativo. No quiere decir que el área sea negativa, no podemos tener áreas negativas, pero esa zona, digamos, sombreada está tomando un valor negativo, y la otra está tomando un valor positivo. Entonces, aquí, y un poco haciendo hincapié en lo que se dijo durante la clase, tener en cuenta qué es lo que se pide en el ejercicio. En este caso se pide que resolvamos la integral. ¿Bien? Entonces, resolver la integral, aquí el resultado me da 0. Sería diferente que se nos pida calcular el área bajo la curva, que en este caso implicaría, por parte nuestra, analizar previamente cómo es la función, y si la función cruza el semieje, digamos, positivo o negativo del sistema de coordenadas, ¿no? En este caso, fíjense que la función pasa por el origen y viene desde el lado negativo hacia el lado positivo. Entonces, ahí está nuestro trabajo de ver que, por ejemplo, en este caso, si yo considero e integro, hago de una, por ejemplo, me piden calcular el área bajo la curva, yo integro todo el intervalo, me va a dar 0. Pero en realidad yo tengo que dividir el intervalo de integración entre menos 1 y 0 y entre 0 y 1, en el caso que me pidan calcular el área bajo la curva. En este caso, como se nos pide resolver la integral, el resultado de la integral es 0. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cualquier duda? Tenemos que entender que el área que está en el lado negativo es igual que la que está en el lado positivo, por eso da 0. Exactamente. O sea, una contrarresta a la otra. Exacto. Pregunta, gente, pregunta. ¿Por qué en este caso el área no es igual a la integral? ¿Cómo la pregunta puede repetir? Sí, señor. ¿Por qué en este caso la integral no es igual al área? Bien, ¿y? A ver, no existe, chicos, no existe área negativa. Partamos de ahí. No existe el concepto de área negativa. El área se define como una aplicación que a una porción de superficie le hace corresponder un valor positivo o 0. Pero no existe área negativa, no existe longitud negativa. ¿Sí? Cuidado con eso. No podemos calcular el área porque no se cumplen las condiciones del teorema de Cauchy, que Muy bien, debía... exactamente, perfecto, no lo podría haber dicho mejor. Cauchy, recuerden que él decía que para el cálculo del área, él decía que la función la tomaba como positiva, ¿sí? O sea, iba a tomar una función positiva. En este caso, en el dominio de integración, en el intervalo de integración, la función no es positiva en todo. Entonces, ¿qué pasa? Se da la casualidad de que el área que está a la izquierda del eje de las y a la derecha son iguales, ¿sí? Pero como una está en un sistema de referencia donde la función es negativa, ¿sí? Ese valor de integral da negativo, ¿sí? El valor de integral da negativo, no el valor del área, ¿sí? O sea, a lo que ustedes pregúntense, si yo tuviese que pintar, ¿sí? Eso, con pintura, me gastaría 0 litros porque en una me gasto 1 litro y en otra me gasto menos 1 litro. No, lamentablemente no. Entonces, cuando les pidan encuentre ese área y ustedes les dé 0, ustedes solos se autorreprueban directamente. Gracias, Fer. No, gracias, Ali. Gracias por la aclaración. Bueno, entonces ese es el trabajo que ustedes van a tener que, digamos, hacer cuando se les pida calcular el área, por ejemplo, de esta curva. Primero, como les dijo Patricia, graficar. Es una cosa que insistimos siempre, graficar y ver cómo es la forma de la función. En este caso, solo se ha pedido resolver la integral, calcular la integral. Por eso da 0 y no hay ningún problema con que eso suceda. Bueno, vamos a ver otro ejercicio. En este caso ya tenemos una función que es un poco más compleja. Fíjense que tenemos la integral definida entre 1 y 2 de
x por el logaritmo natural de x diferencial de x. Entonces ya no tenemos una función, digamos, que esté solita ahí, sino que ya ahora tenemos un producto de funciones. Bien, tenemos una función que podría ser x y otra función que es el logaritmo natural de x. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si recordamos de lo que hemos estado viendo, nosotros vamos a tener que encontrar una primitiva f grande de x, bien, tal que la derivada de esa primitiva me dé x por el logaritmo natural de x. Bien, ¿y qué se les ocurre que podemos hacer para poder resolver esto? Utilizamos la regla de la integración por partes para poder encontrar la integral. Exactamente, vamos a echar mano de la regla de la integración por partes. Aquí se las recordamos con el dibujito de la vaca, con el uniforme. Bien, ¿y qué nos decía la regla de la integración por partes? Que nosotros dentro de esta integral que tiene producto, digamos, de dos funciones, vamos a tener que elegir una función que sea u y otra que sea diferencial de b. Bien, en este caso nos conviene tomar a u como el logaritmo natural de x y a diferencial de b como x por diferencial de x. ¿Por qué? Porque u, recuerden que la tengo que derivar. Entonces, u es el logaritmo natural de x y diferencial de u será igual a la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, por diferencial de x. Eso es lo que ustedes ven que aparece. A ver, vamos a buscar el lapicito. Lo que ustedes ven que aparece aquí. Bien. Diferencial de x sobre x. Voy a volver a rayar, así no se corta el... Exactamente. Bien. Por el contrario, lo que yo elija como diferencial de b, que en este caso es x por diferencial de x, lo voy a tener que integrar. Y aquí aplicamos la misma propiedad que estuvimos aplicando en el ejercicio anterior. Sería la integral de x diferencial de x, que responde también a la función elevada a la n, porque acá x está elevada a la 1, por la derivada de la función, que la derivada de x vale 1. Entonces, ¿qué me decía esa regla? La primitiva de esto sería la función elevada a la n más 1, o sea, x elevado al cuadrado, sobre n más 1. Y eso es lo que tenemos aquí. Una vez que encontré diferencial de u y b, puedo volver a la expresión y reemplazar por una expresión equivalente aplicando este método de integración por partes. Entonces, fíjense, tenemos, ¿qué nos dice el método de integración por partes? Tenemos que hacer u por b. U es igual al logaritmo natural de x. Y b, que lo acabo de encontrar después de integrar, es igual a x al cuadrado sobre 2. Eso lo tengo aquí. U por b. Esto sería aquí u y esto sería b. Menos la integral de b por diferencial de u. Aquí vamos a simplificar. Fíjense que acá tengo x al cuadrado arriba y el diferencial de u tenía una x aquí. Así que vamos a simplificar eso con esta potencia que tengo acá. Y me va a quedar logaritmo natural de x por x al cuadrado sobre 2 menos, fíjense que esta constante que es un medio la saqué fuera de la integral, bien, la integral de x diferencial de x. La integral de x diferencial de x recién la resolvimos, es x cuadrado sobre 2. Por lo tanto, me va a quedar, voy a volver a poner aquí para que lo recordemos, esta integral que tengo aquí va a ser igual a x cuadrado sobre 2. Por lo tanto, fíjense que estos dos se van a multiplicar y me va a quedar ese 4 que está acá y x cuadrado quedó aquí arriba. Entonces, el resultado de esta integral indefinida, porque todavía no hemos aplicado los límites de integración, me queda igual al logaritmo natural de x
por x cuadrado sobre 2 menos x cuadrado sobre 4 más una constante c. Hemos resuelto la integral indefinida. Hemos encontrado la primitiva, que sería esto que está aquí. Esa sería la f mayúscula, que verifica, eso lo podrían hacer ustedes, pueden derivar esta expresión y ver si llegamos a esta expresión de acá, a x por el logaritmo natural de x. Yo tengo que encontrar que cuando yo derive esta expresión que acabo de encontrar, me quede igual a x por el logaritmo natural de x. Bien, sigamos. Entonces, ya tengo la primitiva. Vamos a borrar aquí. Ahora, ¿qué hacemos? Una vez que encontramos la primitiva, lo que hacemos es aplicar la regla de Barrow. Bien. Entonces, la integral definida entre 1 y 2 de x por el logaritmo natural de x, diferencial de x, va a ser igual a la primitiva que encontré, evaluada entre 1 y 2. Y esto, a través de la regla de Barrow, va a ser igual a la primitiva evaluada en 2, en el extremo superior, menos la primitiva evaluada en 1, o sea, en el extremo inferior. Acá tenemos, recordamos cuál era la primitiva, y ahora aplicamos, fíjense, vamos a aplicar esta primitiva y la vamos a evaluar en los extremos del intervalo de integración. Entonces, ¿cómo me va a quedar la expresión? Me va a quedar igual al logaritmo natural de 2 por 2 al cuadrado sobre 2 menos 2 al cuadrado sobre 4. Esto sería, vamos a anotar aquí abajo, esto sería la primitiva f evaluada en 2. Menos la primitiva ahora evaluada en 1. Fíjense que nos queda logaritmo natural de 1 por 1 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 4. Si nosotros resolvemos esta expresión, vamos a llegar a eso que está aquí abajo. Nos queda 2 por el logaritmo natural de 2 menos 1 menos logaritmo natural de 1 que vale 0 por 1 al cuadrado sobre 2, todo ese término queda 0, menos 1/4. Y esto me da aproximadamente 0,63. Fíjense, acá lo vamos a ver en el área. Voy a borrar acá para que no interfiera. Fíjense que es el área que está calculada, en este caso, entre 1 y 2, ahí está el intervalo de integración, y es el área sombreada que vemos ahí. Que fíjense que acá esto está hecho con GeoGebra, nos dice que es igual a 0,64. Bien, y en este caso sí coincide el área bajo la curva con el resultado de la integral. ¿Se entiende, chicos? Más o menos. Sí, sí, quedó genial. Sí, profesor, se entiende. Buenísimo. Esos eran los dos ejemplos que tenemos, para que vean que no era tan complicado. Gracias, Sí, Fer. Bueno, vamos entonces ahora si quieren con el quiz, chicos. Y ya podemos dar por finalizada la